Y vamos a continuar. Bueno, pues hasta aquí nos hemos tomado la libertad, ¿no? De tomar algunos ejemplos de cómo podemos asociar la teoría psicológica a la detección de situaciones de riesgo, ¿no? Y de alguna manera, pues hemos señalado que una de las primeras cosas que necesitamos hacer antes de empezar a crear programas a diestra y siniestra es diagnosticar. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque por ahí ya les había dejado una tarea y vamos a comenzar a hacer algunos escritos para que yo escuche sus ideas. Solo quiero reducirles un poco el miedo, la angustia y la ansiedad, ¿no? Recordemos que el objetivo de este proyecto no es que nosotros tengamos que resolver el problema, ¿no? Cuando diagnosticamos, al diagnosticar lo que hacemos es señalar una situación problema, ¿no? La señalamos. Una vez que la señalamos, la describimos. Describir quiere decir que vamos a hacer un señalamiento extra sobre los componentes de la situación. Y también vamos a incluir una narración. Describimos y narramos. Narrar quiere decir que también vamos a hacer un señalamiento de cómo suceden las cosas. Por tanto, en el diagnóstico vamos a hablar de conductas, del orden en que ocurren y los elementos que le integran. No, esto es lo primero. Ya que hicimos por ahí un señalamiento del diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es esto, hablar de qué es lo que está sucediendo. Vamos a identificar cuáles están dentro de nuestra competencia. Y cuando me refiero a nuestra competencia, tiene que ver con el puesto que ocupamos, las actividades que podemos hacer, la profesión que tenemos, etcétera, ¿no? Y también vamos a identificar cuáles no están dentro de nuestra competencia. A partir de que tenemos un diagnóstico y tenemos una identificación de lo que nos toca y lo que no nos toca, generamos un tratamiento. Son palabras muy médicas y nos vamos a autorizar a utilizarlas. Habrá gente que nos la cuestione, pero lo hacemos por pedagogía. Tratamiento es que lo que nosotros podemos resolver, vamos a indicar cómo se va a resolver. Normalmente la resolución de un problema, de una situación, un problema, debe de contemplar la creación de un programa. Un programa está compuesto por pasos. Significa que no es algo que yo hago y automáticamente resuelve el problema, sino que es algo que yo tengo que descomponer en partes y empezar a hacerlo gradualmente. Más adelante vemos algunos ejemplos. Y también, cuando hablamos del tratamiento, vamos a indicar qué es lo que le toca a otras personas, qué es lo que la clase pasada le llamamos la gestión. ¿A quién nos vamos a acercar para que nos apoye? Y en este sentido, nuestro tratamiento es sugerirle a esas terceras personas o instituciones qué es o cómo pueden contribuir a la solución del problema. Porque ya fuimos nosotros los que hicimos el diagnóstico. Y ya que tenemos diagnóstico y tratamiento, viene el pronóstico. Pronóstico es preguntarnos si el pronóstico es favorable o no lo es. Y señalar si este pronóstico es favorable sin necesidad de que intervengamos o en su defecto, que solo va a ser favorable si intervenimos. Y también vamos a señalar cuáles cosas, por ejemplo, no presentan un diagnóstico favorable. Un pronóstico. Pronóstico es si mejora. Porque hay situaciones que de repente no dependen de nosotros, ¿no? Como la violencia del país. A lo mejor ahí no hay algo que podamos hacer y lo que hagamos no va a disminuir la violencia del país, pero posiblemente sí la violencia del contexto en el que estamos, ¿no? Entonces platicamos. El objetivo de este curso es identificar la situación, diagnosticarla, generar un tratamiento y un pronóstico y también señalar quién lo haría. Si nosotros podemos hacerlo, hacemos la parte que nos corresponde, pero lo que no, bueno, pues invitamos a externos, ¿no? Mucho del límite que llega a ocurrir en los temas de investigación que se hacen a nivel licenciatura es que casi siempre el psicólogo se pregunta cómo yo puedo hacer las cosas o el abogado cómo yo puedo hacer las cosas, ¿no? Pero cuando hablamos de programas de prevención, ya no podemos hablar de un yo individual, sino que tenemos que integrar un esfuerzo colectivo. Bueno, solo para retomar. Hasta aquí ya les he encargado que hagan un planteamiento del problema.
¿no? Y el planteamiento del problema, les platicaba, no es otra cosa más que eso. Sentarnos un ratito a escribir sobre el problema. Y lo que escribimos es qué vemos y cómo lo vemos. En este sentido, hay dos formas de plantear un problema. Las dos son válidas y si las podemos integrar las dos, adelante. La primera, por ejemplo, es revisar literatura. Ver quién ha investigado sobre el tema que a mí me interesa y qué es lo que esta persona ha dicho. En el planteamiento del problema nos interesan cosas como qué se ha hecho y qué se ha obtenido. También nos interesa saber cómo se manifiesta el problema. En este cómo se manifiesta el problema, nos vamos a centrar en una cosa a la que le vamos a llamar evidencias conductuales. ¿Qué son evidencias conductuales? Nos vamos a preguntar cosas como frecuencia. Frecuencia es cuántas veces ocurre el problema. Desde aquí empieza una parte del diagnóstico, ¿no? Si yo digo, actualmente en la escuela fulana de tal se ve un incremento de la violencia, tenemos que hablar de qué es este incremento. Y el incremento es en frecuencia. Frecuencia puede ser que nos pongamos a investigar un poquito o a lo mejor estemos observando toda una semana y nos demos cuenta más o menos de cuántas manifestaciones de violencia hay al día, ¿no? Y entonces podemos decir, en la escuela fulana de tal, la violencia se manifiesta de la siguiente manera. Podemos observar que diariamente ocurren 20 actos de violencia, por ejemplo, ¿no? Y si fuimos muy observadores, inclusive podemos identificar cuáles son estos actos de violencia. Podemos hablar de violencia psicológica y entonces describir en qué consiste la violencia que hemos visto, ¿no? Podemos observar que algunos alumnos se burlan de sus compañeros. Esto es plantear el problema. En este sentido, estamos hablando de qué se ve, cómo se ve y cuánto se ve, ¿no? Entonces ya dijimos, pues lo que podemos observar es que en la escuela fulana de tal, todos los días se dan 20 casos de violencia porque nosotros o hicimos una encuesta o nos dedicamos a observar y a preguntarle a la gente cuánta violencia vieron al día. Ya tenemos una frecuencia, cuántas veces ha ocurrido. Y también podemos identificar que no es psicológica, también podemos decir, se presenta en la escuela violencia física porque los compañeritos suelen empujarse unos a otros. Esto es importante porque si solamente hablamos de violencia física, no tenemos bien definido el problema. Violencia física podrían ser golpes, empujones, arañazos, y es bueno saber específicamente cómo se está manifestando aquí la violencia física y en qué cantidades, ¿no? A lo mejor yo me di cuenta que en un día hubo 2 casos de empujones y hubo un caso de golpes, ¿no? Y esto ya nos permite saber la frecuencia con la que ocurre un problema. Y esto lo hacemos de observar. El segundo elemento que tenemos que identificar como evidencia conductual se le llama intensidad. Intensidad es la fuerza con la que ocurre el fenómeno. En este caso, por ejemplo, ya dijimos que hay 20 actos de violencia y a lo mejor los podemos dividir en 3 niveles. Podemos hablar de violencia leve, podemos hablar de violencia moderada y podemos hablar de violencia grave. Esto es intensidad. A lo mejor son 20 casos, pero no son casos que impliquen lesiones físicas, ¿no? A lo mejor podemos decir, dentro de la violencia leve vamos a considerar cosas como insultos, por ejemplo, o como burlas, ¿no? Que si bien es cierto, dañan psicológicamente, a lo mejor no son insultos tan graves. A lo mejor en la moderada podemos agregar insultos fuertes, casos de bullying y empujones. Y en grave podemos señalar todas aquellas cosas que generan traumatismo, como lesiones fuertes, lesiones físicas fuertes o afectaciones emocionales fuertes. Y esto es intensidad. Ok, está ocurriendo violencia, pero ¿qué? ¿En qué intensidad? ¿Por qué es importante esto? Porque a la hora en la que nosotros hagamos nuestro programa de prevención, nos vamos a dar cuenta que funciona porque estas estadísticas que estamos generando de observar o de investigar en otras fuentes se están viendo modificadas. Si yo aplico mi programa de prevención de la violencia y esta incrementa, pues entonces no va por ahí, ¿no? Algo hicimos mal y investigamos mal o viceversa. Por eso es bueno conocer numéricamente hablando cómo se está expresando la realidad. Y el último elemento le vamos a llamar duración, que tiene que ver con el tiempo que se mantiene la manifestación fenoménica.
o del fenómeno. Entonces, aquí ya hablamos de minutos, horas, días, etcétera, ¿no? Plantear el problema es esto. Es decir, cómo está ocurriendo, cuántas veces ocurre, si tenemos el dato, con qué intensidad ocurre y cuánto tiempo dura. Y aquí tenemos el planteamiento del problema. Pues en la escuela fundamental vemos problemas de violencia, ¿no? Y vemos tantos casos al día, vemos estos tipos de violencias que podemos catalogar en leve, moderado o grave. Nosotros decidiremos cómo construimos ese estándar y que son violencias que ocurren con rapidez, porque el agresor llega, le pega un zape a su compañero y se va, ¿no? O vemos casos donde el agresor llega y se mantiene 10 minutos molestando a su compañero y se va. Entonces ya tenemos una descripción de cómo se está expresando el problema. Entonces, en ocasiones, repito, podemos consultar fuentes de investigación. Vamos a ver si alguien más ha investigado al respecto del tema en donde yo estoy o cercano a donde yo estoy. Eso es plantearle el problema. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo ha ocurrido? ¿No? Y si no tenemos investigación hecha por alguien, lo podemos hacer nosotros a través de un formulario o simplemente dedicarnos a observar toda la semana qué está sucediendo respecto del fenómeno que nos interesa. Entonces, hasta aquí ya tenemos por ahí una indicación que les pedía que plantearan el problema. No se preocupen si no queda perfecto y no se preocupen si no queda completo. Al final, sobre la marcha, que nos vamos a ir involucrando con el tema, van a ir saliendo datos que van a ir retroalimentando cada uno de los apartados que debemos de contemplar en la investigación. También les había comentado que después del planteamiento lo que tenemos que hacer es delimitar. Es sugerido. Y delimitar es geográfico, ¿no? En este caso ustedes no tienen problema porque la delimitación geográfica se limita al lugar donde ustedes están, que puede ser geográfico, que puede ser la escuela, que puede ser el salón fulano de tal, que puede ser el municipio, que puede ser la colonia. Esta es la delimitación geográfica y ustedes ya la tienen. Después viene la delimitación temporal que ustedes también ya la tienen, es el tiempo presente. ¿Cómo se está expresando este problema hoy? Porque queremos entenderlo para resolverlo ahorita y en el futuro. Y luego viene la muestra, y aquí es donde estamos batallando, porque en la muestra ya habíamos platicado, ¿no? Bueno, para llegar a la muestra, decíamos que lo primero es identificar el universo. Ya nos dimos cuenta que dentro de una escuela, al menos hay padres, hay maestros, hay alumnos, hay administrativos, ¿no? Todos ellos componen el universo. De este universo vamos a tomar una población. Ah, ok, me interesan los maestros, por ejemplo. Y de esta población vamos a tomar una muestra. Ah, ok, me interesan los maestros que tengan más de 40 años y vivan solos, ¿no? Que son características específicas de la muestra. Esto ya lo deciden ustedes. En ocasiones la misma población puede ser la muestra, porque digamos que en mi escuela solo tengo 15 maestros, no hace falta recortar más la población porque con ellos, que son poquitos, puedo realizar perfectamente bien mi investigación, ¿no? Ahora, para hacer más fácil la identificación de un problema de investigación, ¿no? Tenemos dos vías. La primera vía es la vía, le vamos a llamar vulgarmente el modelo científico positivista. En el modelo científico positivista, cuando hacemos investigación, normalmente partimos de que el investigador genera su tema y su delimitación. Normalmente. Entonces, el investigador es el que señala el problema, él lo elige desde antes. Él hace la investigación desde antes, ¿no? Ya tiene ubicado el problema, por decirlo así. Funciona cuando el investigador ya conoce bien el problema al que se va a enfrentar. Está perfecto. En este tipo de modelos se hace un protocolo de investigación y lo último que se tiene que hacer es ir llenando apartado por apartado. Pero si nosotros no tenemos muy claro cuál va a ser el tema de investigación que queremos realizar o que queremos llevar a cabo, podemos utilizar el modelo científico-social. ¿Qué es el modelo científico-social? Antes de empezar a delimitar mi tema de investigación y antes de empezar a elegir un tema de investigación, mejor primero me acerco a la sociedad. Le pregunto, platico con ella, les observo
y de preguntarles, platicar con ellos y observarles, ellos me van a informar sobre sus problemas y preocupaciones. Si ustedes no logran dar con su tema de investigación, no les queda muy claro por dónde quieren empezar, pregunten, hablen, escuchen al niño, escuchen al papá, escuchen al maestro, y de esas preocupaciones que ellos expresen, ahí está el problema, ¿no? Y este problema es el que podemos tratar. Son las recomendaciones para para comenzar a avanzarle a esta investigación que vamos a hacer. ¿Pregunta, Silvia? No, profe. Bueno, creo que todavía no. Ok. Liam. No, profe, acabo de hacer una pregunta para mi, bueno, de mi tema la estaba yo desarrollando y bueno, sé qué tal, si estoy muy perdida. Bueno, yo, para empezar mi proyecto, dije, ¿qué afecta el desempeño educativo dentro del aula de la escuela primaria Quetzalcóatl? Mi idea es, bueno, hacer 3 cuestionarios con 3 variables para detectar cuál es el problema principal, que podría, voy a incluir, bueno, salud, alimentación, economía, pero, o sea, yo me quería basar solo en los docentes, o sea, que Ok. se desempeñe al 100% en el aula. No sé si voy bien o de plano estoy muy perdida. Ah, no se preocupe. De hecho, cuando uno se pone a hacer proyectos de investigación en la universidad, por el tiempo que tenemos, de repente nos venden la idea de que una vez que hacemos el instrumento, que tenemos que tener bien estructurada la pregunta antes de hacerla. Eso es lo que nos enseñan. Pero si me permite darle mi experiencia, yo le sugiero que pregunte como usted haya formulado su pregunta. No se lo pregunta a todos los maestros, haga un ensayo, ¿no? Eh, Pregúntele a un maestro de otra escuela o a maestros de otra escuela eso que usted le genera inquietud y según las respuestas que usted escuche le va a permitir reformular su pregunta si es que al momento de preguntar no obtuvo la información que quería o si usted se da cuenta que al preguntar obtiene la información que quería, pues ahora sí va con su población de maestros. Ah, ok. Entonces sí. Sí, la investigación no es como nos la enseña necesariamente, que todo tiene que quedar perfecto antes de hacer las cosas. Podemos hacer ensayos, ¿no? De hecho, por ejemplo, en estadística, antes de lanzar un cuestionario a la población problema, a la población muestra, primero creamos el cuestionario y lo calibramos. ¿Qué es calibrar? Yo ya hice mis preguntas porque según yo, mis preguntas me van a dar información para resolver mi tema. Simplemente le pregunto a 50 personas al azar para revisar qué me responden y ver si las respuestas que me dan se asocian con lo que yo quiero saber o no. Si no se asocian, vuelvo a replantear las preguntas, vuelvo a aplicar otras 50, veo si obtengo la información que quiero y cuando el cuestionario o la entrevista ya me acerca a lo que yo quiero saber, ahora sí, vamos a la población. Ah, ok. Sí, entonces sí sería como desarrollar el cuestionario para empezar bueno, a aplicarlo en los docentes y pues a lo mejor de ahí me va a dar la respuesta, ¿no? Muy bien, que yo le recomiendo también que se meta un poco al internet y vea si por ahí existen investigaciones similares a las que usted busca. Evidentemente no existe una tal cual a usted le interesa, pero podrían existir por ahí personas que sintieron más o menos la misma inquietud y veamos qué instrumentos utilizaron y a veces podemos tomarlos a ellos como inspiración. No utilizar sus instrumentos completos, pero sí las partes de los instrumentos que ellos utilizaron, que se asocia con lo que a mí me interesa. Entonces, hay una zambullidita Sí, en de hecho, internet a ver si hay. más o menos por eso me dio una idea de lo que, como para aterrizar mi idea, porque sí, como que andaba muy vaga, pero sí, Ok, profe, está perfecto. Ale, Bueno, pues, creo que sí ando más perdida, no te porque, preocupes. bueno, los últimos meses ya del ciclo escolar, o más bien los últimos 2 ciclos, porque durante todos los 2 ciclos ha habido violencia, Ujú. pero,
este último ciclo ha aumentado un poco más la violencia dentro de los grupos. Ahorita que usted mencionaba acerca de la intensidad y los tipos de violencia, Ujú. por ejemplo, mm, pues es que hay de todo. Está la psicológica, está la física, y en la física pues está la leve y la moderada. Este, grave creo que tanto no, bueno, no así como tal, desarrollado así muy constante, pero sí me preocupa porque, bueno, yo le platiqué a Lidia acerca de cómo se diagnosticaba a un alumno. No sé si a usted fue al que le pidió la asesoría, pero Continúa, continúa. de un niño de 7 años, 8 años, que fue ya diagnosticado como psicópata. La situación es que como yo lo tuve el año pasado en primer año, pues ya se me culpa que yo no le di el seguimiento y pues ahorita como otra maestra fue la que lo detectó, entre comillas, porque tampoco ella no lo detectó, sino fue la chica de servicio social, pero ya por el hecho de haberlo canalizado con el psicólogo y y ya la psicóloga lo diagnosticó como psicópata. De hecho, ya lo mandó a ay, ¿cómo se llama después del psicólogo? Siguiente. Ah, sí, al psiquiatra. ¿Sí? Lo mandó ya con el psiquiatra y de hecho se habló con la madre de familia y se le dijo que no se iba a recibir en la escuela hasta que ya llevara la primera cita del psiquiatra. Yo, el año pasado, pues lo más que hacía el niño es que se quedaba dormido en clase, porque su mamá trabaja en el tianguis y se levanta a las 5 de la mañana y a esa hora el niño se levantaba. Y siempre se quedaba dormido. Otra deficiencia que tuve a lo mejor el año pasado fue que como regresamos el ciclo pasado de pandemia, estuvimos trabajando en escalonado 2 días, lunes, miércoles y viernes los niños que iban más atrasados y martes y jueves los niños que iban más adelantados. Y él solamente iba martes y jueves, pero no Ujú. iba constante. Entonces, este, por lo que estuvieron mencionando ya en estos 2 semanas de talleres que tuvimos los maestros, mencionaban pues ese caso, que era muy preocupante y que muchas características y que cómo tenemos que atacarlo, cómo tenemos que diagnosticar, o cómo podemos detectar más bien a este tipo de alumnos. Entonces, sí es a lo mejor un tema que a mí en lo personal, pues sí me pone así como que a buscar más, cómo diagnosticarlo, cómo detectar a estos alumnos o cómo detectar estos diferentes tipos de violencia. Ya usted nos dio algunas características de la física, la psicológica y la otra no me acuerdo cuál fue. Hay Creo que, muchas, pero ajá, continúa, continúa. ajá, pero eh, eso es lo que, o sea, ahorita a lo mejor lo que a mí me interesa es eh, como que la problemática, pues ya, erradicar o disminuir la conducta del alumno, el que ya la violencia dentro de los grupos, pues está, sí, cada vez como que están más complicada. Anteriormente yo veía que era más de que se empujaban, se pegaban cuando van formados y ahora ya no, ahora pues ya los golpes son más fuertes. Casos que mencionaron los maestros, pues de que ya se pican con el lápiz.
la mano, los pies, los grados superiores, pues ya con el tipo de las redes sociales de que comparten el pack y otras situaciones de como el cutting y así sí, cosas que se van generando dentro del aula. Y el otro del videojuego, del Free Fire, también. Entonces, mm, sí, no sé cómo encaminarlo, cómo buscar ahí la pregunta, porque a lo mejor ya tengo yo ya los elementos, pero no sé cómo aterrizarlo hacia allá el planteamiento, o la pregunta de qué es lo que quiero, porque al final de cuentas, pues lo que quiero es disminuirla. Bueno, primeramente detectarla y después disminuir esto, los tipos o la violencia dentro del aula. Bueno, dentro y fuera, porque desafortunadamente esto pues va repercutiendo y a futuro pues creamos delincuentes, ¿no? Porque es lo que hemos visto. Y también esto pues se ha visto también en la comunidad. Hace como 20 días un exalumno asaltó a una señora de enfrente, por lo que mencionaban las mismas mamás, que era un alumno. Entonces, situaciones que decíamos, entonces, ¿cómo estamos creando nosotros o cómo estamos nosotros, como maestros, repercutiendo positivamente o negativamente dentro del alumno? Que al final de cuentas no está en nuestras manos, ¿no? Porque eso es parte de a lo mejor un poco más de los padres de familia que de nosotros maestros. Ok, muy bien. A ver. Vamos a hacer un ejercicio pequeño aprovechando la pregunta de Ale, nos podría servir a todos. Hay 4 preguntas básicas que, por ejemplo, yo utilizo en terapia psicológica. 4. Que son básicas, repito, porque permiten como identificar un problema y también permiten identificar su solución. Más o menos funcionan así. La primera pregunta que nos hacemos, y creo que lo vimos la clase pasada con el calendario, pero la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué es lo que está mal? Y nos damos nuestra respuesta. ¿Qué es lo que está mal? ¿No? La segunda pregunta es, ¿por qué está mal? Aquí lo que estamos preguntando son las consecuencias. Es decir, ¿de qué manera afecta a quien estemos identificando como el afectado? La siguiente pregunta, ¿qué lo produce? Aquí ya platicamos que hay niveles de profundidad, ¿no? Podemos encontrar explicaciones superficiales. Porque estaban jugando y se pegaron. Podemos encontrar explicaciones más profundas, ¿no? Que tienen que ver con las educaciones en la familia y lo que hemos platicado, economía, alimentación, bla, 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 ¿no? ¿Qué los produce? Pero estos que los produce nos dan la indicación de en dónde debemos intervenir. Por ende viene la última pregunta. ¿Cómo se soluciona? Es una pregunta doble. ¿Cómo se soluciona y cuál es la meta que pretendemos alcanzar? ¿A qué me refiero con meta? Algunos preventólogos hablan de erradicar las violencias. Aquí tenemos un problema, porque erradicar las violencias quiere decir que es posible que haya 0 violencia. Por tanto, un programa, o aquí no vamos a estar satisfechos hasta que no haya violencia. Yo hasta el momento no he encontrado un lugar donde haya 0 violencia todo el día, todos los días. Así que la sugerencia más bien es disminuir las violencias. Y cuando hablamos de disminuir las violencias, las podemos disminuir en frecuencia. Es decir, el número de veces que ocurren.
las podemos disminuir en intensidad, es decir, la fuerza con la que ocurren, o las podemos disminuir en duración, es decir, el tiempo que duran. Pero para esto, por eso hacemos el diagnóstico, queremos saber dónde está el problema. El problema es que ocurren mucho, el problema es que son fuertes, o el problema es que duran mucho. Y hay violencias, por poner ejemplos, hay violencias que tienen las tres variables. Violencias que tienen las tres variables. Cuando este es el caso, lo sugerido, y lo vimos en la clase pasada, es dividir la intervención en tareas pequeñas. ¿Por qué tareas pequeñas? Porque estos niños tienen este grado de violencia y no lo adquirieron ayer. Lo adquirieron a través del tiempo. Por tanto, no va a ser posible quitar de la noche a la mañana una manifestación violenta. Lo tenemos que hacer gradual. Y esa es la razón por la que estamos aquí el día de hoy. No para tratar violencias, sino para comprender cómo se utilizan los modelos psicológicos para incidir en la educación. Y vamos a empezar con el primer modelo partiendo de aquí. Pero repito, hay 4 preguntas. ¿Qué está mal? En este que está mal, básicamente estamos haciendo lo mismo que allá arriba. Estamos planteando el problema. Estamos señalando qué ocurre, cómo ocurre, cuándo ocurre. ¿Por qué está mal? ¿A quién daña y cómo lo daña? Yo sé que suena tonta la pregunta, pero a veces hay cosas que nosotros consideramos un problema que cuando nos sentamos a observarlas realmente no son un problema, ¿no? Simplemente nosotros creímos que lo son. Lo mismo pasa con las soluciones. A veces creemos que esto es una solución, pero solo creemos que es una solución porque cuando ya vemos el efecto de la presunta solución, no está resolviendo nada, ¿no? Queremos identificar qué lo produce. No siempre es posible identificar todos los lugares de donde viene la violencia, pero vamos a intentar identificar todos los que sean posibles. Sea aquí es donde encontramos causas, lo que lo provoca o encontramos factores. Esto no provoca el problema, pero lo hace más grave y luego viene la solución. Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a platicar del modelo conductista. Les voy a enseñar las bases y algunas técnicas. Lo que me interesa no es que utilicen la técnica para el problema que pongamos como ejemplo, sino que entendamos cómo se usa la técnica porque se puede adaptar o ajustar a cualquier problema al que nos enfrentamos. La intención de poner ejemplos no es que yo te dé soluciones universales. Más bien es que si tú entiendes cómo está, bueno, de hecho es nuestra labor entender cómo está configurado el problema para entonces poder adaptar la técnica conductista. Y más o menos funciona así. El conductismo tiene bases muy sencillas, teóricamente. Aplicarlo es el truco, es la estrategia. El conductismo parte de lo siguiente. Dice que allá afuera, en el mundo, hay unas cosas a las que les vamos a llamar estímulos. Ahí está. Estímulos. Un estímulo es todo aquello que nuestro organismo puede detectar. Tiene definiciones más complejas, pero no nos vamos a meter en problemas. Un estímulo es todo aquello que nuestro organismo puede detectar. Estos estímulos pueden venir de afuera o pueden venir de adentro, como el hambre, como el sueño, como la ansiedad, ¿no? Algunos de estos estímulos producen una respuesta a la que le solemos llamar conducta. Y existen 4 tipos de conductas. La más conocida es la motriz, es decir, el cuerpo se mueve. La más popular es la motriz, el cuerpo se mueve. Pero también puede existir una conducta verbal, la persona dice algo. Pero también puede existir una conducta cognitiva, es decir, la persona piensa algo. Pero también puede existir una conducta emocional, la persona siente algo. Inclusive una conducta, no, esa no es conducta porque sería estímulo. Entonces ya tenemos 4 posibles conductas. Y el conductismo nos dice que algunas de estas conductas van a producir consecuencias. Y estas consecuencias pueden tener
dos variables o dos vertientes. La primera es una consecuencia agradable. Lo que yo hice me hace sentir bien. Me da algo que yo no tenía. O dos, desagradable, no me gusta. Y creo que ya habíamos platicado de algún tema, ¿no? Sobre la violencia, pero hoy vamos a verlo con más claridad, ¿no? Agradable y desagradable. Y en ocasiones es una conducta X, le vamos a llamar así. Yo generé la conducta, hubo una consecuencia y ni me agradó ni me desagradó, fue X. Bueno, los conductistas a esto le llaman el reforzador. Un reforzador tiene tres propósitos. El primero es enseñar una conducta. Es decir, bueno, ahorita ponemos el ejemplo. Dos, es perpetuar una conducta que siga ocurriendo. Tres, es extinguir una conducta que ya no ocurre. Y en ocasiones la gente no está consciente de que nuestras relaciones cotidianas son de este tipo. Son relaciones de condicionamiento. Voy a poner un ejemplo. En una ocasión, yo tenía un alumno que de repente se consigue una novia. Pero esta novia no era de la escuela donde él estaba estudiando. Él entraba a la escuela a las 7 de la mañana y salía a las 11 de la mañana. Y él vivía a 1 hora y media de la escuela, más o menos. Entonces, vamos a anotar los tiempos, ¿no? Para graficar la historia. El joven vive a 1 hora y media de la escuela, ¿no? La hora de entrada es a las 7 de la mañana. 7 de la mañana, su primera clase es de 7 a 9 de la mañana. Y su segunda clase es de 9 a 11 de la mañana. Las reglas de la escuela es que tienes que llegar antes de tu clase, si no, no entras. Y esta escuela te la cumplía. Pero también les daban 15 minutos de descanso. Los maestros terminaban su clase 15 minutos antes para que los chicos pudieran salir a la cafetería, al baño, donde tuvieran que ir, ¿no? Bueno, el muchacho se consigue una novia. Y sabemos que cuando uno está recién enamorado, pues la pareja es la prioridad, ¿no? Entonces la novia le preguntaba, sin querer, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues tienes el interés por la persona y le preguntaba, bueno, en este conocerse, ¿no? El chico le platica a la novia, pues fíjate que yo estudio, y la novia, wow, ¿no? ¿Y qué estudias esto? Wow, ¿no? Y le comenzó a preguntar, ¿dónde estudias? ¿Qué estudias? ¿Cuánto tiempo te haces? ¿A qué horas entras? ¿A qué horas sales? El muchacho le da un itinerario de lo que él hace, ¿no? Entonces el chico tiene que salir de su casa a las 5:30 por muy tarde. 5:30 para poder llegar a las 7. Tiene que salir a las 5:30, ¿no? Pero resulta que este muchacho se tenía que parar a las 5 de la mañana. Se paraba a las 5 de la mañana. Ay, no me escribe. Ahí está. El muchacho se paraba a las 5 de la mañana para irse a la escuela. Salía a las 5:30 para llegar a su escuela. Llegaba a la escuela a las 7 de la mañana, poco antes, ¿no? Vamos a ponerle que llegaba a las 6:45 de la mañana. A las 8:45 de la mañana tenía su primer receso. A las 10:45 de la mañana tenía su segundo receso. Ahorita les platico por qué es importante esto. Y entonces la muchacha sabía todo esto. Sabía que saliendo de la escuela, él se quedaba con sus amigos en lo que bajaban, ¿no? Pasaban al baño, lo que tuvieran que hacer, le terminaba dando al muchacho las 11 de la mañana. La muchacha sabía que alrededor de las 11:30 AM, el chico se encontraba en el metro o llegaba al metro y que a partir de ahí la señal se iba a perder. Iba a ser muy difícil tener comunicación hasta que él llegara al paradero. Él llegaba a su paradero de camiones más o menos a las 12:30. Y llegaba a su casa, ¿no? Llegaba al paradero, y en su casa el muchacho estaba alrededor de la 1:30, ¿no? Ahí está. Déjenles platico cómo funciona esto. Resulta que él se levantaba por la mañana y
antes de las 5 de la mañana recibía un mensaje de su chica. Hola, mi amor, buenos días, ¿cómo estás? Que tengas un maravilloso día, campeón, te amo. Este es el estímulo. Este es el estímulo. Buenos días, corazón, que tengas un maravilloso día, te amo. El chico enamorado respondía. En cuanto veía el mensaje, 5 de la mañana. Muchas gracias, mi vida, él respondía. Muchas gracias, mi vida, te amo. Fíjense lo interesante. Este es el estímulo, vamos a ponerlo aquí, este es el estímulo, y esta es la respuesta. Y entre el estímulo y la respuesta, había a lo mucho 5 minutos de diferencia. La chica mandaba el mensaje 5 minutos antes de las 5 y el chico respondía a las 5, 5 minutos. Sin darse cuenta, aquí está el refuerzo. ¿Cuál es el reforzador? El muchacho respondía, muchas gracias, mi vida, te amo, y él recibía a cambio un corazón. Por tanto, le hacía sentir bien. Tenemos un refuerzo positivo. Lo que significa que el día de mañana, cuando la muchacha mande otra vez el mensaje, este chico va a responder igual porque ya sabe que si responde igual le van a mandar un corazón que lo va a hacer sentir bien. Aquí ya se creó un circuito del reforzamiento. Mensaje que recibe, mensaje que responde y tengo un corazoncito, ¿no? Entonces aquí los dos ya se engancharon. Una porque escribe, porque lo ama. El otro recibe el mensaje y se siente amado y responde porque la ama. La otra recibe la respuesta y se siente amada. Ya hubo un enganche. Pero hay 5 minutos entre una cosa y otra. Cuando el muchacho estaba llegando a su escuela, ¿no? Bueno, cuando el muchacho estaba por salir de la escuela, la muchacha le mandaba el segundo mensaje. Que te vaya bien, corazón. Vete con cuidado. Gracias, mi vida. Te amo. Y seguimos reforzando. No, seguimos reforzando. Aquí me detengo. El reforzador enseña la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando él recibe el mensaje y él responde el mensaje y en ese momento la novia lo premia, él acaba de descubrir la conducta que tiene que repetir. Él acaba de descubrir la conducta que tiene que repetir. La novia no le dijo, cuando yo te mande mensaje me respondes, papi. La novia le mandó mensaje, él contesta el mensaje y recibe un corazón. En ese momento descubrió cuál es la conducta que él tiene que realizar para sentirse bien. Ya descubrió la conducta. Esto es lo que tengo que hacer. Nadie se lo tuvo que enseñar. Él lo descubrió. Por tanto, al siguiente día lo va a volver a hacer. Ahí está el refuerzo. Se perpetúa la conducta. Y más o menos así era la dinámica. 6:45 recibí el siguiente mensaje. Que te vaya bien en tu clase. Y él respondía, ¿no? 8:45 su primer receso. Espero que hayas tenido una excelente clase. Y él, gracias, mi vida, te amo, me fue muy bien. 10:45. Confío en que te haya ido maravilloso. Gracias, mi vida, te amo. Antes de llegar al metro, te vas con cuidado, mi amor. Gracias, mi vida, te amo. Que hayas llegado con bien al paradero. Gracias, mi vida, te amo. Corazón, espero que ya hayas llegado a tu casa. Descansa. Te adoro. Al rato me hablas. Gracias, mi vida, te amo. ¿No? Y así, su primer mes, el chamaco contento, la chamaca contenta, ¿no? Y aquí tenemos los reforzadores. Contentos los dos cabroncitos, porque se están reforzando el uno al otro. Pues resulta que en algún momento del camino el maestro estaba de malas y no los deja salir a las 8:45 de la mañana. Los deja salir hasta las 9 de la mañana. La chica le manda el mensaje, espero que hayas tenido una excelente clase, mi vida. ¿Qué estaba esperando la chica que sucediera en ese momento? Lía.
¿Andas por ahí? Sí, profe, es que se me traba mi teléfono. Ah, no te preocupes. La muchacha manda el mensaje 8:45. Que hayas tenido un excelente día. ¿Qué es lo que está esperando recibir esa muchacha? La respuesta, ¿no? Gracias, mi vida. En este caso, al chico no le dejaron salir a las 8:45, hasta las 9. ¿Qué cree que hizo la muchacha? Se enojó. Pues yo me hubiera enojado. Bien, bien. ¿Qué intento decir con esto? Que en este sentido, ella ya estaba acostumbrada a recibir la recompensa y tiene 5 minutos para dármela. No me la diste, me enojo. Punto. En este caso, cuando yo me enojo, lo que va a hacer el chico, vamos a quitar este ejemplo de aquí, lo vamos a poner para aquí abajo. El muchacho, por una razón que no tiene que ver con él, no pudo contestar. Refuerzo. Perdona si soy una carga para tu día. Hablamos luego. Y el muchacho le responde, mi amor, disculpa, es que me encontraba ocupado, no pude contestarte, y la morra no le vuelve a responder. En este momento la chica le enseñó, cabrón, o me respondes o me pierdes. Aquí está el refuerzo negativo. Lo que significa que a partir de aquí, el muchacho va a estar al pendiente del celular. Porque ya vi cómo se porta ella cuando no le respondo de manera inmediata. Prefiero que me mande corazón a que me mande al demonio. Aquí está el refuerzo positivo, aquí está el refuerzo negativo. Para evitar que me mande al demonio hay que responderle, ¿no? Y entonces el chico, sin darse cuenta, se ha fabricado una novia tóxica. Y la chica no era así. Sin embargo, en esta costumbre que los dos desarrollaron, los dos se habituaron a que la respuesta tiene que ser rápida. Y si no me respondes rápido, te la voy a armar de a pedo. El problema fue que, cómo respondió él. Él respondió ansioso. Si él no le hubiera respondido ansioso, la chica hubiera entendido que su conducta de enojo no funciona. Y una de dos, o lo deja de hacer o deja al muchacho. Pero se iba a dar cuenta que la conducta no funcionaba. Más o menos así funciona el conductismo. Observémonos cotidianamente nosotros. Nuestras relaciones cotidianas están hechas de esto, ¿no? Es que mi jefe me carga mucha pila, ya lo condicionaste, ¿no? En algún momento del camino tú estabas de buenas y te pidieron algo, ¿no? Por favor, resuélveme esto. Y lo resolviste en 10 minutos, ¡pum! Ya se creó el condicionamiento, ¿no? El jefe ya sabe, conscientemente hablando, posiblemente no, porque también tenemos un aspecto biológico que es dopaminérgico, que tú respondes rápido. Y entonces, quiero algo bien hecho y rápido, Silvia. Y Silvia, por la razón que sea, hoy está de buenas, en su cabeza le han enseñado que si vas a hacer algo, hazlo bien, tienes que ser la mejor. Ella responde. Lo único que va a suceder es que se va a convertir en la empleada a la que le van a encargar pila y ella misma se lo ganó. Y de repente, si no responde como ha habituado al jefe a responder, el jefe le va a dejar caer un refuerzo negativo para que Silvia siga actuando como actúa siempre. Y esto es lo que nosotros hacemos. Condicionamos gente. Lo que significa que toda conducta es aprendida. Y si toda conducta es aprendida, entonces toda conducta puede ser desenseñada. Con refuerzos podemos extinguir la conducta y en su lugar instaurar una nueva conducta. Más o menos funciona así. Voy a poner un ejemplo. Hay reglas para el conductismo. La primera regla es que se tiene que utilizar el reforzador que el mismo sujeto solicite. Básicamente, un reforzador es algo que el sujeto o la persona necesita, por la razón que sea, porque le hace feliz, porque cubre algo, pero necesita algo. Entonces, un niño que no tiene una necesidad o no tiene un deseo no responde al reforzamiento. Primero hay que crear el deseo. Si no hay deseo de querer obtener algo, el reforzamiento no funciona. Lo mismo pasa con las personas, ¿no?
Pensemos, por ejemplo, en el tema de las relaciones emocionales. De repente la pareja está bien tensa, el uno con el otro, y se mandan al demonio. Están tensos porque querían un tiempo solos, querían separarse. Algunos de ellos ya no aguantaban estar todo el pinche día con la pareja y querían separarse, de ahí la tensión. Por tanto, llega el conflicto de pareja. Por tanto, la pareja se separa. En ese momento, el que deseaba su espacio libre no está sufriendo la separación, está gozando la libertad que estaba buscando. Ah, por fin un domingo sin que nadie me moleste. Ah, por fin me voy a poder echar una chela sin tener que, ¿no? Pero al final de cuentas, con el paso del tiempo, le va a pesar la ausencia de la pareja, porque esta no está. Y al no estar, comienza a aparecer la necesidad. Y mientras más ausente la pareja, y por más tiempo, la necesidad es más grande. Y va a llegar el momento en el que esa necesidad es tan apremiante que va a empujar a la persona a volver a buscar a su pareja. Y aquí es donde viene el desquite. Ahora sí, papacito, son mis reglas, pero se tiene que crear el deseo. Vamos a convertirlo en un ejemplo de atención a niños. En una ocasión llega una mamá y dice, fíjese que tengo un problema con mi hijo. ¿Cuál es el problema que usted tiene con su hijo? Mi hijo no aprende, ¿no? Tiene problemas en la escuela. Y me dice, no, los problemas que tiene en la escuela es que no anota las tareas, no termina los ejercicios. Yo tengo que estar llamando a las otras mamás para ver qué dejaron de tarea. Y en casa tampoco hace las tareas. Y cuando las llega a hacer, las hace todas feas que parecen reggaetón. Este era el problema de la mamá. La mamá ya había probado de todo, ¿no? Y te sientas en esa mesa y no te levantas hasta que no acabes y se crea un condicionamiento. ¿Cuál es el condicionamiento? Resulta que la mamá le decía, ahí te quedas y hasta que no acabes, hasta que no acabes. Fíjate, el niño no era tonto. De repente, un día el niño, cansado de estar sentado ahí porque no lo dejaban levantarse, el niño comienza a bostezar y se queda dormido. No lo hizo con la intención y no lo hizo con maldad. Comenzó a bostezar y se quedó dormido en la mesa. Y la mamá, mi hijo, levántate y acabe, mi hijo, levántate y acabe, mi hijo, levántate y acabe. Y el mi hijo no se levantó y no acabó porque estaba aburrido y estaba cansado. Entonces la mamá, preocupada por las calificaciones del niño, decide hacer la tarea de su hijo. Por tanto, el niño llega a la escuela, entrega la tarea, la maestra deja de tratarlo como tonto y todos felices. El niño acaba de descubrir algo. Me duermo en la mesa y mi mamá resuelve el problema. La mamá decía, es que yo no entiendo por qué ese chamaco prefiere aventarse 6 horas sentado en esa mesa sin hacer nada que ponerse a jugar, ¿no? Yo le he dicho a mi hijo, tú acabas tu tarea y te levantas. Y entonces para el niño, fíjense, para el niño es más doloroso hacer su tarea que quedarse privado del juego. A este grado. Y este era el problema con este chamaco. En ocasiones lo que la mamá hacía para resolver el problema, la mamá le decía, mira, mijo, si haces la tarea, te compro un dulce. Aquí empezaba el problema, porque solo si el niño, voy a ponerlo entre comillas, solo si el niño deseaba el dulce, hacía la tarea. Pero si no lo deseaba, entonces no había fuerza humana que lo moviera. Y la mamá probaba con otras cosas. ¿Qué tal un refresco? ¿Qué tal unas papas?
Y con el paso del tiempo tenía que ofrecerle un fin de semana para ir al cine, ¿no? El problema es que si la mamá no cumplía su palabra, entonces el niño decía, no, porque eres mentirosa, ¿no? Este fue el problema con este caso. El niño se amañó tanto que la mamá ya no pudo sostener eso, ¿no? De papas, de palomas, y cuando el niño hacía la tarea porque quería el dulce, la hacía toda fea. Y la mamá le decía, ay, no, mi hijo, esa tarea está fea, vuélvela a hacer. Y el niño, pues eso es lo que hay, ¿no? Lo tomas o lo dejas. A final de cuentas no tengo un dulce y si no me lo compras no pierdo nada. O sea, realmente el niño no perdía nada, ¿no? Y este fue el detalle con el niño. ¿Qué tuvimos que hacer? Fue muy sencillo. La indicación fue, señora, vamos a ver qué es lo que su hijo quiere. Y si no quiere algo, entonces le vamos a generar un deseo. Lo único que nos mueve como seres humanos es algo que queremos y por ahí tenemos una frase mexicana que dice la intención tiene pies, ¿no? Bueno, la indicación fue, mire señora, a partir de ahora y tenga paciencia, ya no va a castigar a ese niño sentado en la mesa. Usted va a dejar que el niño haga lo que tiene que hacer todo el día y obsérvelo, obsérvelo. Y quiero que le preste atención a las cosas que el niño hace que le gustan. Es que a esta pinche escuincle no le gusta nada, algo le va a gustar. Se va a dar cuenta usted que le gusta porque a eso le pone atención o eso le hace feliz. Aunque el niño no sea expresivo, a eso le pone especial atención, eso es lo que quiere. La mamá no muy convencida lo hizo y comenzó a observar a su hijo. Entonces la mamá puso sobre la mesa fruta, dejó por ahí un celular cargado, el videojuego, dejó todo a la mano, todo lo dejó a la mano, ¿no? Y entonces el niño no estaba muy acostumbrado a que le dieran tanta libertad. Y andaba por ahí, distrayéndose con cualquier cosa, pero pasaba de una cosa a otra, de una cosa a otra, de una cosa a otra. La mamá comenzó a pensar, este chamaco tiene TDAH, ¿no? Porque nada le gusta. Todo lo deja ahí botado y a medias, ¿no? La mamá lo probó todo, pero ¿qué creen? Dieron las 3 de la tarde en aquel entonces. Y el chamaco en chinga prendió la tele. Y se aventó 1 hora viendo el cochino Bob Esponja. Ya lo tenemos. Ya sabemos qué es lo que el niño quiere. ¿Qué es lo que el niño anhela, desea? Bob Esponja. Y la mamá lo reporta. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente, señora. Usted le va a pedir al niño que haga su tarea. Si el niño no quiere hacer su tarea, lo que usted va a hacer es mandarlo al cuarto. Pero en su cuarto vamos a quitar todas aquellas cosas que sean lúdicas, ¿no? Y vamos a dejarle únicamente las cosas de la escuela, etcétera, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Y usted, señora, lo que va a hacer es que a las 3 de la tarde se va a sentar en el sillón de la sala, va a prender la televisión, le va a subir el volumen a esa televisión y se va a poner a disfrutar de Bob Esponja. Pero es que a mí no me gusta Bob Esponja, usted lo va a hacer, ¿no? Entonces obligamos a la mamá a prenderse la cochinada de, sí, capitán, estamos listos, ¿no? La mamá comenzó a hacer y la indicación fue, observe lo que el niño hace. Vamos a hacer lo siguiente. 1, le va a pedir al niño que haga su tarea. Lo más seguro es que el niño no la va a hacer, punto. Pero necesitamos que el niño nos dé una razón para poder integrar el refuerzo positivo, perdón, negativo. Ah, ¿no vas a hacer la tarea, mijo? No te preocupes, no te voy a regañar, pegar, castigar, simplemente te vas a tu cuarto, ¿no? Te quedas en tu cuarto, no puedes salir de ahí, corazón. Ahí te quedas. Hasta que no quieras hacer tu tarea, ahí te quedas. En este momento ya introdujimos un refuerzo negativo. No le estamos diciendo que te quedas castigado para siempre, le estamos dando una opción. Cuando hagas tu tarea, puedes salir. Y esto no fue suficiente para el niño, pero él tenía la posibilidad de poder salir de ahí. Aquí lo que queríamos hacer, número 1, es generarle malestar. Pero el niño, repito, prefería quedarse encerrado en su cuarto que hacer la tarea. Aquí introdujimos el primer malestar. Ah, ¿no quieres? Refuerzo negativo. Tu cuarto. Cuando termines la tarea, sales. A diferencia de los papás que de repente castigan en el sentido de, pues me importa un pepino si las haces o no, de todos modos no sales porque ya te castigue. Cuando no hay posibilidad de romper
ese presunto refuerzo negativo se convierte en castigo. Pero cuando la persona puede realizar una conducta para escapar, se convierte en refuerzo negativo. Bueno, ya introdujimos el primero. Lo mandábamos al cuarto. Paso número 2, prender la tele y ver Bob Esponja. Aquí lo que estamos haciendo es generar el deseo. El niño no nos la iba a poner sencillo, generamos el deseo. Entonces le dijimos a la señora, cuando usted prenda la tele y ponga Bob Esponja, siéntese a cantar. Sí, capitán, estamos listos, súbale el volumen y ponga la atención donde está el niño. Nos dimos cuenta que el niño, mientras no había Bob Esponja, estaba en su cuarto y hacía un montón de ruido porque su intención era molestar. Su intención era demostrarle a mamá que el refuerzo negativo no iba a funcionar con él. Entonces el niño hacía un tiradero, ¿no? Y hacía un montón de ruido y azotaba cajones y ese largo. Era mamá estaba sirviendo de coraje, ¿no? Pinche chamaco, decía la señora, ¿no? Y ella entraba al cuarto y veía todo el cuarto hecho pedazos y la ansiedad de la mamá es, vamos a arreglar el cuarto. No, no, señora, deje que ese chamaco duerma en su cochinero. Va a sonar feo, porque a lo mejor incluso va en contra de los derechos humanos, si le queremos llamar así, pero es algo que tiene que ocurrir. El niño tenía que entender que los privilegios se ganan. Entonces mamá tuvo que aprender a aguantarse el coraje, la tristeza, la decepción y dejar que el niño sufriera las consecuencias de su propia conducta. Entonces el niño dejaba un tiradero en su cuarto y hacía un chingo de ruido con la intención de desesperar a mamá. Y le dijimos, señor, usted no atienda, no pasa, luego arreglamos eso. Más bien, su hijo lo va a arreglar después. Tuvimos que resistir porque el niño iba a generarnos batallas, ¿no? Bueno, la señora prendía la tele y se dio cuenta que cuando ella prendía la tele, el ruido disminuía. ¿Por qué disminuía el ruido? Porque el niño se concentraba en los diálogos de la caricatura. Pues se sabía la caricatura. Y mentalmente trataba de reproducir la imagen de la caricatura. Pero llegó el momento en el que su mente no era capaz de reproducir la caricatura y además su deseo de ver Bob Esponja era grande. Y de repente abría la puerta del cuarto y desde ahí estaba mirando. En ese momento la mamá lo volteaba a ver, ¿qué estás haciendo, chamaco? Ciérreme esa puerta. Usted no puede ver tele, ¿no? Y la mamá con más razón le volvía a subir el volumen. Entonces el niño cerraba la puerta y se quedaba callado escuchando. Ya lo habíamos atrapado, porque el niño había dejado de hacer la conducta disruptiva que es hacer un relajo en el cuarto. Ya lo teníamos atrapado, teníamos su atención, pero esto no era suficiente. El niño no hacía la tarea, así que tuvimos que incrementar el deseo. ¿Qué hizo la mamá? En este caso la mamá tenía la economía. Lo que hizo fue pagar, bueno, televisión de cable, para poder ver Bob Esponja al menos 3 veces al día. Entonces teníamos al niño muy deseoso, porque el chamaco ya no era la hora programada en la tele abierta, sino que ya la mamá veía la tele, veía Bob Esponja 3 veces al día, y además la mamá se compraba el refresco que antes le ofrecía al niño, se compraba las papas que antes le ofrecía al niño, se compraba los dulces que antes le ofrecía al niño. Y a propósito, de repente la mamá permitía que el niño abriera la puerta del cuarto, pero no le daba una visión hacia la tele, pero permitía que el niño observara que mamá estaba mirando la caricatura bien contenta, con su refresco y con sus palomas. Pero el niño no nos la puso fácil, se aventó un mes sin ceder. Y el chamaco, en el fondo, sentía coraje. Ahorita voy a explicar esta parte. Sentía coraje, me la puso complicadísima, ¿no? Pero llegó el momento en el que el niño llegó todo encabronado con su libreta. Ahí está la tarea. Lo logramos. El niño, por decisión propia, hizo la tarea. Enojado, si tú quieres, pero ya no fue mamá quien lo tuvo que presionar. El niño, por decisión propia, hizo la tarea. Ya lo conseguimos. Ya lo conseguimos. Y se pone mejor, porque en el reforzamiento, bueno, en el conductismo, la regla es sencilla. Se tiene que dar la menor cantidad posible de reforzador y obtener la mayor cantidad posible de conducta. Entonces mamá le dijo, ay, tu tarea está bien fea, hágala bien. Y el chamaco dijo, no la voy a hacer bien. No pasa nada, mamá no discutió. Pues entonces se va a su cuarto y no ve Bob Esponja.
Al final el chamaco, llorando, frustrado, porque él no tenía o no había practicado las habilidades para hacer bien su tarea, una bonita letra, ser limpio. El niño estaba acostumbrado a hacer tareas como sus patas. Tanto había hecho esta conducta que por eso le costó trabajo perfeccionarla, ¿no? Pero esa necesidad grande, ese deseo grande de querer ver la tele y de querer comerse sus papas y de querer acompañarlos con refresco como lo vio con la mamá, lo hizo enfrentarse a la frustración e ir mejorando gradualmente su desempeño. Y mamá no tuvo que ofrecer más. Mamá le ofrecía solamente ver Bob Esponja. Y cuando el niño decía, mamá, ¿me compras unas papas para ver Bob Esponja? Notarán que aquí no es la mamá la que ofreció las papas. Nuevamente es un deseo del niño. Lo que significa que mamá puede usar ese nuevo deseo para enseñar una conducta nueva. Y fue lo que hizo mamá. Sí, mijo, claro que sí, pero lávate primero tu traste de la comida. Y el chamaco no lo hagas, mijo, no hay papas, se acaba. Y no tuve que pegarle, no tuve que gritarle, no tuve que amenazarle, no tuve que hacer otra cosa más que frustrar al niño. Por eso, hablábamos en algunas otras clases que las emociones negativas como el enojo, como la frustración, como la tristeza, a final de cuentas, desde el conductismo son refuerzos negativos. A nadie le gusta sentirse así. Y se pueden aprovechar para enseñar conductas que estén hechas para anular dichas emociones. Y al mismo tiempo se les enseña a gestionar las emociones. Más o menos así funciona el conductismo. Silvia, retroaliméntame. ¿No? Lía, retroaliméntame. Aquí estoy, profe. Pues, de hecho, el conductismo lo vivimos día a día. Yo lo aplico mucho con mi esposo y mi hija. Y entonces, ahorita que este ejemplo me hizo recordar a un niño que teníamos, bueno, que donde dice mi servicio social, que este niño, pues nada lo motivaba, o sea, literal así como que nada le importaba y se me hizo muy complicado trabajar con él, porque pues digo, que algo que lo motive, porque pues le enseñé, llevé juguetes, llevé juegos didácticos, y como que el niño, como si fuera el niño que todo lo tenía y nada le llamaba la atención. Hasta que encontré después de mucho tiempo de trabajar con él, creo que iba yo a acabar el servicio social, este, que a él era como que quitarle, o sea, quitarle las cosas, no darle. Entonces, se me complicó bastante porque a veces solo pensamos en dar, en darle algo que lo motive, algo, te doy esto a cambio de que tú hagas esto. Pero a veces luego los niños no entienden de esa manera. Hay que quitarle algo, aparte de eliminar una conducta, quitarle algo que a él le apasione. Entonces, pues él tenía pues todo, ¿no? Hasta que un día llegó y llevó unas estampitas, que era como una colección de una revista, no recuerdo qué caricatura, y no me estaba poniendo atención, y dije, a ver, dámelas. Y fue tanto su enojo, su frustración, que pues como dices, él en automático, yo nada más se las quité, y él solo hizo la actividad que tenía con él, y trabajó enojado, pero lo hizo sin que yo le estuviera diciendo. Entonces yo le decía a la mamá, pues quítele las cosas que a él le gustan. Dice, ay, es que juega mucho el Xbox. Y le digo, pues vamos a empezar, a lo mejor si usted lo dejaba todo el día que jugara, empiece a reducir horas. Ah, ¿sabes qué? Vas a hacer primero tus actividades y después vas a jugar solo 1 hora. Así para que él empiece pues, que sienta, ¿no? Lo que está perdiendo por no hacer lo que está,
sí, por lo que está perdiendo por no hacer lo que le corresponde. Entonces, pues la verdad el conductismo a mí siempre me gustó con la ratita ahí, que la verdad sí, sí, pues sí se trabaja día con día eso. Entonces, por ejemplo, con mi hija últimamente ha sido muy grosera, le gusta decir groserías y nos manda muy lejos. Entonces, empecé a trabajar ahorita con ella porque pues sí me ha dejado en mal bueno, mi papá se le pone al tú por tú a su papá, pero en la calle, ¿no? Entonces yo dije, no, ¿cómo? O en la escuela, dije, voy a decirle sus compañeros, esas groserías. Entonces dije, voy a empezarlo a aplicar con ella y le empecé a quitar porque a mí le encanta estar viendo videos en el celular y dije, no, le voy a quitar el celular y le voy a disminuir el tiempo porque pues en sí ya no tiene celular ni nada, tiene 4 años, pero le dije, voy a quitarle el tiempo de uso del celular, que vaya sintiendo para que vaya disminuyendo la conducta. Y no sé si a lo mejor la labor de madre luego me gana y doblo las manos, pero dije no, porque lo tengo que hacer, porque si no, no va a dejar de decir groserías. Y eso de que doblamos las manos, eso a muchos padres de familia les pasa. De que, ya me lloró y hizo berrinche, y con tal de que no me haga berrinche o no me dejen mal en la calle, reforzamos su conducta, que queremos eliminar. Entonces, pues sí, a veces, bueno, yo porque lo sé, a lo mejor lo trato de aplicar de la mejor manera, pero los padres de familia no. Entonces, a veces decimos, bueno, le voy a quitar esto, pero ya me chilló, ya con tal de que haga la tarea, aunque sea a chingadazos, pues terminamos haciendo lo que ellos nos dicen. Y bueno, eso Ok. sería mi alimentación, profe. No, está perfecto. Gracias, Lía. Ale. Sí, profe, pues, bueno, ya me quedó un poquito más claro. Perdón porque me estaba quedando dormida. La verdad, estaba No, cansada. Y y si no es que llega mi esposo y me mueve. Ya fue al final, pero ya fue al final. O sea, casi la mayoría sí puse atención. Y pero en realidad, pues sí, me quedó un poco más claro, ¿no? En el aspecto de que eh, creo que trabajamos más el conductismo en los maestros, pero a veces lo enfocamos más en el aprendizaje, no tanto en la conducta, como que nosotros evadimos esa parte, así como que, bueno, sí, le pegaste, sí, está bien, ya no lo hagas, y ya, ¿no? O sea, nada más. Entonces como que no profundizamos o no sé qué es lo que suceda, pero no lo enfocamos a que, bueno, vamos a tratar de identificar o ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, pues hasta ahí sería, profe. ok, muy bien. Gaby. Hola, profe. Pues la verdad está muy, muy claro. Ya no quiero dar más ejemplos. Todos los ejemplos que nos dio están muy, muy bien. Finalmente, ahora sí que para nuestra conveniencia vamos a utilizar el conductismo. Siempre un estímulo, nos tiene que dar una respuesta. Entonces, y que principalmente que sea positiva. También mencionó los ejemplos de las respuestas negativas. Y bueno, mientras la respuesta sea positiva, pues es mucho mejor. Nosotros creo que en la vida, Lidia ya puso el ejemplo de su hija, y yo también estuve reflexionando y creo que también eso lo he utilizado mucho con mi hija. ¿Quieres esto? Pues te lo vas a ganar. Tienes que cumplir con ciertas cosas y más lo he enfocado en la escuela. Saca buenas calificaciones, échale ganas y vas a obtener lo que quieras o lo que te haga falta.
o lo que necesite o desee, porque finalmente como niños, pues todo quiere, ¿no? Y también tenemos que ponerles esas reglas o límites. Entonces, Ujú. sí, en muchas ocasiones, pues lo he utilizado y hasta en nosotros mismos, como adultos, hay ocasiones que tenemos que tener esa motivación para hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues la verdad me parece muy, muy adecuado, muy apropiado. Sería todo. Ok. Muy bien, bueno, me gusta lo que escucho. Solo para hacer algunos señalamientos, porque aquí el truco, más bien aquí lo que queremos saber es cómo lo utilizamos para producir una conducta favorable y sobre todo atender situaciones complicadas y de riesgo. Bueno, tenemos algunas reglas básicas. La primera, ya sabemos cuál es la conducta problema, ya la sabemos. Tenemos que identificar qué es lo que la persona desea. Y si la persona no desea nada, tenemos que producirle un deseo, a lo que le vamos a llamar los reforzadores. Existen 4 tipos de refuerzos: el alimento. Hay gente a la que le gusta recibir algo para comer y a cambio de eso actúan. Los de uso. Uso es cuando la gente lo que quiere es un objeto que pueda manipular. Prestigio. La gente quiere reconocimiento. Posesión. La gente es feliz teniendo a cargo algo. Lo que hacemos es reunir los refuerzos que nosotros consideramos que podrían funcionar. Y antes de utilizarlos sobre la conducta problema, los utilizamos en una conducta inofensiva para ver qué tanto funcionan. Pero lo hacemos de manera discreta. ¿Cómo es de manera discreta? Vamos a pensar que de repente un alumno mío en clase levanta la mano y participa sin que yo se lo pida. Levanta la mano y participa. No le digo muy bien, Antonio, sino que queriendo que no, de manera muy casual, paso junto a él y les digo bien, y le comparto un poco de lo que yo estaba comiendo. Ahí le estoy dando refuerzo de alimento, pero también le estoy dando refuerzo de prestigio. Está comiendo algo y ¿qué creen? Que es algo que me dio la maestra. Yo no se lo digo directamente, simplemente le doy lo que yo estaba comiendo y ahí el cerebro capta. A lo mejor la conciencia de la persona no lo capta, pero el cerebro del niño sí, ya registró, esto me hace sentir bien. Lo más seguro es que el niño no sepa por qué, pero sienta la necesidad de volver a levantar la mano. Y yo vuelvo a repetir la misma fórmula, ¿no? Muy bien, mijo. Y le comparto casualmente algo de lo que yo tengo. Le regalo una estampita, le acaricio la cabeza. El punto no es decirle directamente al niño por qué lo estoy haciendo, sino que el cerebro del niño y en algún momento la conciencia del niño encuentra la relación entre mi conducta y mi recompensa. Y ustedes lo pueden intentar de manera discreta, cotidianamente. Háganse de algo comestible pequeño. Y cuando ven una conducta en alguien que a ustedes les agrade, compártanle ese algo pequeño que tienen, ¿no? Puede ser un cacahuate, puede ser, sin decirle por qué lo hacen, pero el cerebro las capta y las replica y las replica. Y discretamente la persona va a acabar desarrollando una conducta que nos gusta a nosotros. Y funciona también a la inversa. Cuando la persona haga algo que no nos gusta, a eso hay que dejar de ponerle atención porque entonces se refuerza. Voy a poner un ejemplo contrario. En una ocasión, dos compañeritos de kinder, ¿no? Eran amiguitos, iban en el mismo salón. Y pues resulta que uno de ellos tenía un comportamiento difícil, complicado, y el otro era un niño bien portado, ¿no? Un niño bien, un niño mal, ¿no? Ocurre que pues en una ocasión en el kinder les piden sopas y pinturas. El ejercicio del monstruo de sopas, ¿no? En clase, los dos niños hacen un ejercicio dado a la chingada, pero lo hacen. Cuando los dos niños salen del salón, los dos corren con mamá, mira mamá lo que hice. La mamá del niño problema se le queda viendo y le dice, ay, para eso me hiciste gastar en tu sopa, mira pinche cochinada, ¿no? Pero la mamá del amiguito le felicita, ay, mi amor, qué bonito trabajo hiciste, yo estoy seguro que a la siguiente lo puedes hacer mejor, ¿no? Los refuerzos son distintos. Entonces, estas mamás se quedaban a platicar afuera de la escuela sobre sus vidas cotidianas y entre ellos salía la educación de los niños. Y de repente le vamos a llamar mamá a la mamá con el niño problema y mamá B a la mamá con el buen niño. Entonces de repente la mamá B le dice a la mamá, ah, no, con mi hijo todo bien, fíjate que en casa terminamos de comer y mi hijo ya se levanta su plato
lo lleva al lavadero, lo lava y lo deja ahí en la tarja. Yo nada más lo seco y lo recojo y lo acomodo. Y la mamá quedaba maravillada. Ay, qué buen niño tienes, una chulada de mi hijo, corazón, qué bueno. Apoya mucho a tu mami, ¿no? Nunca le dijo a su hijo, ves, pendejo, así se hacen las cosas. Simplemente felicito al hijo de la mamá B, pero su propio hijo entendió el mensaje. Entendió que eso es lo que la mamá quería y el niño quería darle, ¿no? Así que ese día el niño esperaba con ansias la hora de la comida. Mamá, ya vamos a comer, mamá, ya vamos a comer, mamá, ya vamos a comer. Ya vamos. Y la mamá se hartaba, ¿no? ¿Por qué quiere comer este güey con tanta prisa, no? Al final, mamá le sirve de comer al niño. El niño come en chinga. Y en ese momento el niño levanta su plato y lo lleva al lavadero y se dispone a lavarlo y mamá se le queda viendo, ¿no? Y ahora este güey, ¿qué le pasa? Resulta que este niño comienza a lavar su plato. Es la primera vez que el niño había lavado el plato. Es la primera vez que el niño había lavado un plato. Y además el plato en el que le sirvieron era un plato de vidrio. Para las manos inexpertas, pues el vidrio se nos resbala y fue lo que pasó. Al niño se le cayó el plato y el plato se rompió. Llegó mamá, Antonio, hijo de no sé qué, y una regañada de media hora regañándolo, media hora regañándolo. ¿Qué pasó? Que el niño empezó a hacer desastre, se empezó a convertir en un mal niño y la mamá no comprendía por qué. Vamos a revelar el secreto. Resulta que mamá no era de las que le ponía mucha atención a su hijo, ¿no? Le servía su comida y se iba, ¿no? El niño hacía la tarea o lo dejaban haciendo la tarea y mamá se iba, ¿no? Mamá no le ponía atención. Cuando el niño hacía cosas buenas, la mamá lo veía, gracias, mi hijo, bien hecho, y se iba. No porque mamá entendía que eso era reforzar. Muy bien, mijo, lo hiciste muy bien, y se iba. Muy bien, mijo, ya terminaste, y se iba. Pero en el regaño le dedicó 20 minutos. ¿Qué es lo que el niño quería? Quería atención. Entonces el niño descubrió que si bien es cierto, no es el tipo de atención que quisiera recibir, al menos tiene 20 minutos de atención cuando se porta mal y tiene menos atención cuando se porta bien. En ese sentido, mamá lo que estaba haciendo era reforzar las conductas negativas porque era a las que les ponía más atención y en este caso el niño en específico se configuró ahí, ¿no? Siendo que a lo mejor otros niños no prefieren el regaño, pero este prefería el regaño porque era igual a tiempo con mamá que la felicitación. La felicitación duraba muy poco. También podemos caer en este fallo. Así que digamos que el reforzamiento puede estar armado de dos partes. Uno, prestarle atención a la cosa positiva, la que se refuerza, y dos, dejarle de prestar atención a la negativa. En ocasiones hacemos algo equilibrado, no a las dos les ponemos atención, pero si a las dos les ponemos atención, guión, a las dos las estamos reforzando. Pero esto ya va a depender del niño y va a depender del caso y va a depender del grupo. Por tanto, las reglas son muy sencillas. Uno, identificamos lo que el niño desea y si el niño no desea nada, nosotros producimos el deseo. Tenemos esa cualidad de poder producirlo. Como dice Elías, les podemos traer una actividad diferente, les podemos traer algo distinto, una conducta distinta. Dos, podemos indicarle a los niños la conducta que esperamos que hagan o en su defecto generar contextos donde la conducta ocurra naturalmente. Por ejemplo, digamos que yo quiero que mis niños aprendan a llevarse bien. Si yo le digo a mis niños, oye, mi hijo, integra a tu compañerito al grupo para que trabaje contigo, estoy indicando la conducta. Muy posiblemente eso no funcione o podría no funcionar porque si el niño quisiera integrarlo, lo hubiera hecho desde el principio. Muy posiblemente no funcione. Pero a lo mejor en su defecto, yo dejo una actividad donde no les va y le doy a este niño, al que casi nadie jala, un material que es importante para los demás, lo que va a obligar a los demás a jalar a este niño. Cuando eso ocurre de manera natural, yo refuerzo al niño que lo invitó a unirse o al equipo que lo invitó a unirse. No les digo cosas como ven que sí pueden trabajar juntos. Simplemente y de manera como muy casual, me acerco y les brindo una atención que no le brindo a nadie más por el simple hecho de que jalaron al niño. En este sentido implica que el que está a cargo del grupo está como al pendiente de quién se relaciona con ese muchacho que no tiene amigos y esa persona que le dirija la palabra, aunque sea para pedirle una goma o simplemente lo salude, a ese es al que tenemos que reforzar porque ya descubrió o ya hizo la conducta que estamos esperando. Con el tiempo esta conducta va a mejorar. Entonces, en este sentido, repito, lo adecuado serían los ambientes naturales, donde la conducta ocurre solita.
Cuando eso no sucede, pues somos nosotros los que indicamos la conducta. El problema de que si yo indico la conducta es que entonces el niño solo va a realizar la conducta a cambio del refuerzo. Y cuando la conducta ocurre de manera natural y yo la refuerzo, es más fácil que se integre a la personalidad del pequeño y que no necesariamente el pequeño esté buscando todo el tiempo una recompensa, ¿no? Esto como eleva el impacto del beneficio de. Y por último, tenemos que hacer un doble reforzamiento, sobre todo cuando hay conductas negativas. Dejamos de reforzar la conducta problema, ¿no? O sea, me doy cuenta que un niño grita. Estrategia, dejo de poner atención al que grita y me centro en el que no grita. De esa manera yo le estoy enseñando al niño a quién se le pone atención, cuál es la preferencia. Yo prefiero tratar niños que no gritan, con los que gritan les brindo menos atención. Entonces, en este sentido, dejo de reforzar la conducta de grito, pero cuando el niño ya guarde silencio, ahora sí le pongo atención porque le voy a enseñar la conducta alternativa. En el conductismo procuramos que si vamos a quitar una conducta que no nos gusta, debemos colocar una que sí nos gusta en su lugar. Porque si solo quitamos la que no nos gusta, dejamos el espacio vacío. Y si el niño no encuentra otra conducta sustituta, porque no, a final de cuentas dependemos de que el medio nos señale otra conducta, si no encuentra una conducta sustituta, vuelvo a integrar la vieja conducta o empiezo a tener problemas de seguridad con mi propia conducta, porque entonces no sé qué hacer y después la inseguridad llega a mi persona, ya no solo en mi conducta, sino en mi persona completa. Entonces, más o menos así funciona la técnica conductista. Y en un grupo es un poquito más sencillo porque normalmente la gente en un grupo busca el prestigio, busca el reconocimiento. Y cuando la persona busca el reconocimiento, aquí la cosa es delicada porque tenemos que asegurarnos que encuentre el reconocimiento a partir de conductas prosociales. Pero si el niño, por ejemplo, comienza a ser un bully, y la gente le tiene miedo, al final él obtuvo el reconocimiento, ¿no? No consiguió el reconocimiento a partir de conductas positivas, pero lo consiguió a partir de ser alguien a quien le temen. Y eso es lo que él busca, no que le teman, que sepan que él existe. En este sentido, tendremos que anular la conducta negativa y poner en su lugar otra. Por tanto, será nuestro trabajo como educadores identificar qué otras conductas tiene el sujeto. No importa que no sea la conducta que yo deseo, con que sea una conducta diferente y menos dañina, esa es la que voy a reforzar por el momento para irle quitando la conducta bullying. Es decir, mover la gravedad del problema a un escenario menos problemático mientras encontramos otra mejor conducta que podemos poner en su lugar. ¿Preguntas, Lía? No, profe, ninguna. Todo está muy claro. Claro, perdón. Ale, No, ya ninguna. Creo que ya se me van aclarando un poquito más, sí. ok. Bueno, voy a dar una indicación final, ya al último. ¿No, Silvia? ¿Preguntas? No, profe, ya generalmente es lo que siempre manejamos el conductismo y yo tenía así como que, bueno, un poquito todavía de me cuesta trabajo el de reforzador, castigo positivo, castigo negativo, pero pues ahorita hay más o menos. Porque, bueno, es que me confundía porque, bueno, yo le apliqué en un niño, le dije a la mamá que por decir, si no le hacía caso en hacer la tarea, le dijera, no que le diera un premio, sino que le quitara por decirme, la mamá me platicaba que el niño, le ayudaba a lavar los trastes, a barrer, a atender su cama. Entonces yo le dije, bueno, entonces si el niño la obedece o le dice, ¿sabes qué? Ponte a hacer la tarea y el niño le dice que no, usted le va a decir, mira, hijo, si tú haces la tarea, ya no me vas a lavar los trastes, yo los voy a lavar. Ahí no sé si es el castigo o el refuerzo, negativo o positivo. En Negativo. eso nada más, negativo. Siempre y cuando al niño no le gusta lavar los trastes. Ah, ya. Si no le gusta lavar los trastes y para evitar lavar los trastes puede hacer otra cosa, es refuerzo negativo. Evitamos algo que no me gusta. Ajá, fue lo que yo le dije. ¿Qué es lo que a él no le gusta hacer? Que usted lo pone a hacerlo para que
ese sea el premio, ya que la señora pues no contaba con recursos de decirle, bueno, hijo, te voy a comprar un juguete, te voy a comprar un helado, no, pues como le digo, para que usted no se esté estresando de que no tiene la solvencia o sea el dinero, pues dígale eso al niño para que él se motive, o qué caricatura le gusta para que usted vea qué es lo que al niño le gusta para que usted lo premie de esa manera. Aquí el problema es de que muchas veces los papás no tenemos esa paciencia para observar a nuestros hijos o a la persona que se tiene que observar para ver qué es lo que le gusta o lo que no le gusta. Muchas veces la desesperación hace que digamos, ay, no, ya, llega el momento en que, por decir, si no le quieren dar el celular, que el niño está haciendo berrinche porque no le dan el celular, acaba uno, ten, ya llévatelo. Muchas veces los papás no tenemos la paciencia, ¿no? Para decir, ya le voy a poner un castigo, no se lo voy a dar y no se lo voy a dar, pero gana más el berrinche del niño. En ese aspecto sí como que dice uno, ¿qué hace uno en ese aspecto? En cómo decirle a los papás que tienen que, pues que hacer bien lo que uno les está diciendo, porque si no de nada sirve lo que uno está trabajando y los papás no ayudan. Lo que sucede, mi estimada Silvia, es que a veces no es que el papá no tenga paciencia, es que a final de cuentas tiene conductas aprendidas. Ahorita explico esto. Porque hay conductas enganche. Ahorita voy al ejemplo. Gaby, ¿preguntas? No, profe, ninguna. Bien, creo que nos vamos a detener varias sesiones con el conductismo porque es amplio. El punto no es que haya una técnica que siempre funcione, sino comprender cómo usarlas. Vamos a lo que dice Silvia. Bueno, déjenme poner un ejemplo. En ocasiones no es un problema de paciencia. Más bien lo que sucede es que en los papás ya se configuró una conducta que está aprendida. Una conducta se aprende por dos razones. La primera, descubrimos que funciona. Y dos, la repetimos y la repetimos. Pero aquí está el truco. ¿En qué es lo que entendemos por funcionar? Voy a poner un ejemplo. Neurología. Antes del cerebro racional, nosotros tenemos un cerebro primitivo. Antes del cerebro racional, el cerebro primitivo tiene la función de detectar lo que no nos gusta y alejarnos de ello. Y también tiene la función de detectar lo que sí nos gusta y acercarnos a ello. Y casi siempre es el primer cerebro que se activa. Este cerebro está hecho para la supervivencia. Normalmente lo tienen las personas, pero también lo tienen los animales, que es lo que les indica, aquí está el alimento y aquí está el peligro. Acércate a esto, aléjate del otro. Normalmente así funciona. Pero con los humanos la cosa se pone compleja. A veces los humanos asociamos ciertas conductas con disparadores de dopamina. Es decir, nos hacen sentir bien o nos hacen sentir menos mal. El problema es que no resuelven el problema. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo no estoy feliz, en mi casa, ¿no? Y no estoy feliz en mi casa porque tengo un tiradero en mi cuarto. Y porque no tengo privacidad, ¿no? La gente me invade. Estas dos cosas me generan malestar. Vámonos a otro escenario.
hoy es viernes. Bueno, no, mañana, ¿no? Pero en mi ejemplo, hoy es viernes. Acabo de salir del trabajo. Tuve un día tranquilo. Por tanto, no estoy estresado, estoy de buen humor. Mis amigos, salí temprano. Y mis amigos me invitaron a echar una cerveza. Notarán que estos dos escenarios no tienen nada que ver. Son dos cosas diferentes. En el escenario que tengo del lado izquierdo, aquí, salí de mi trabajo, tuve un día tranquilo, salí temprano, mis amigos me invitaron por una cerveza, yo dije, órale, ¿no? Salimos a las 6, hoy son las 4, me da tiempo de echarme 2 horitas de una chelita y me voy a mi casa porque tengo obligaciones, ¿no? Entonces, en esas 2 horas, me eché una cerveza, posiblemente más, y me la pasé bien. Mi cerebro tomó nota de eso. Mi cerebro dijo, a este cuate le gusta tomarse una cerveza y salir con los amigos para sentirse bien. Es todo lo que yo sé. Pues entonces llego a mi casa. Y me empiezo a sentir a desagusto. Ya vimos por qué. Me siento a desagusto porque tengo un tiradero en mi cuarto y porque no tengo privacidad. Lo primero que va a hacer mi cerebro es, oye, mijo, estás a desagusto. ¿Qué te parece si nos vamos por una chela? Esto no me va a resolver el problema de que tengo un tiradero y no tengo privacidad, pero mi cerebro sabe que eso me hace sentir bien. Estas son conductas enganche. Mucho de lo que hacemos los seres humanos cuando tenemos algo desagradable es esto. Realizamos conductas que nos hacen sentir mejor o nos hacen sentir menos mal, pero que no nos resuelven el problema. Vámonos al ejemplo que nos dice Silvia. Al final, darle el celular al niño puede ser no un acto de falta de paciencia, más bien puede ser una conducta enganche que está asociada con mi cerebro me dice, oye, si le damos el celular, deja de molestar y así ya no nos sentimos tan mal. Porque mamá sabe que no se lo tiene que dar. Y a veces no es la paciencia lo que se pierde, es el malestar. Para quitar el malestar, toma. ¿Qué hacemos en estos casos? Explicamos a los papás el asunto de las conductas enganche. Porque no es la única conducta enganche que tiene. Seguramente ya desarrolló conductas que están hechas para sentirse mejor o no sentirse mal. Entonces a lo mejor papá o mamá se salen a fumar un cigarro, a tomarse una cerveza, gritarle al hijo no arregla el problema, pero disminuye la tensión. Y a veces no es que uno sea malo. Se los platicaba con el caso de violencia contra la mujer, ¿no? Que no siempre es que uno sea malo intencionalmente, ¿no? Que tenga el interés así, explícito de querer afectar al otro, a veces no. A veces simple y sencillamente son respuestas aprendidas que nos permiten estar mejor o no estar tan mal. Repito, no resuelven, pero ayudan a esto. Entonces, a veces explicarle un poquito a los papás cómo funciona la conducta enganche funciona para que ellos puedan vigilarse a sí mismos. Toma tiempo, porque es una habilidad que se tiene que ir aprendiendo poco a poco hasta que ellos puedan identificar de qué manera ellos mismos provocan su propio problema por intentar escapar de un malestar, pero escapar de un malestar no es resolver el problema porque esto se va a repetir. Entonces, si esto se repite, y yo siempre hago la misma conducta, ya se genera un ciclo de la adicción. Una adicción es algo que no podemos evitar hacer. Pregunta, Silvia. No, profe, ya me quedó claro. Gracias. Lía. No, profe, ya con ese ejemplo ya quedó claro, porque también me surgía la misma duda que Silvia. Sí, y yo creo que si ustedes se observan a ustedes mismas, notarán que cuando tienen estados de ansiedad, de malestar, de angustia, a veces en automático realizamos esa misma conducta.
las conductas que nos permiten por un momento escapar del problema, más no resuelven. Observen a la gente que está pasando por malos ratos, lo primero que hace es recurrir a sus adicciones. ¿Qué son las adicciones? Me voy a comprar ropa, me tomo una foto y la subo al Face. Me voy a echar una cerveza, salgo con los amigos, salgo de vacaciones. Es decir, recurrimos a lo rápido, que nos mejora el estado de ánimo, pero no nos resuelve el problema. A veces creemos que nosotros lo decidimos. Es nuestro cerebro primitivo el que nos manda la indicación y el racional cacha la indicación y la convierte en mi decisión, pero a veces viene de abajo. Ale, ¿preguntas? No, ninguna, profe. Está muy Gaby. claro. Muy bien, muy bien. Gaby, ¿preguntas? No, profe, ninguna. Todo muy claro. Gracias. No, soy una eminencia, qué chulada. No hemos acabado con esto, ¿ok? Estamos viendo las bases del conductismo. Vamos a ver también programas de reforzamiento conductual. Vamos a acabar de contemplar las bases y quizás de aquí ya empiezan a salir algunas ideas de cómo poder atender algunos problemas. Individualmente no es tan complicado, grupalmente requiere estrategia y requiere paciencia. Así que en la siguiente clase vamos a hablar de 3 temas. Número 1, vamos a hablar de programas de reforzamiento. Vamos a profundizar un poco más sobre las conductas enganche y cómo atenderlas. Y vamos a trabajar con algunos ejemplos de intervención grupal social. Porque si lo hacemos alumno por alumno, jamás vamos a terminar. A veces nos toma un poco más de tiempo enseñarle la dinámica al grupo, pero una vez que el grupo entiende la dinámica, el mismo grupo se vuelve tu agente de reforzamiento. Es decir, llega un momento en el que ya no es el maestro el que tiene que estar vigilando la conducta. El grupo ya se habituó tanto a la conducta que entre ellos se encargan de reforzarse unos a los otros. Pero esto lo aprenderemos la siguiente clase. Bueno, pues, igual que ustedes, andamos bien molidos de cansancio, pero no paramos. Nos vemos el siguiente martes. Les voy a mandar por ahí algunos pequeños textos cortos para que los vayan leyendo y también vayan ampliando un poquito por ahí su bibliografía. Y si por ahí algo de lo que vimos el día de hoy les da algunas ideas de cómo podemos atender un problema, váyanlas escribiendo y las discutimos la siguiente sesión. Por decir a todo y que descansen. Gracias. Igualmente. Bonito Bye. fin de semana. Gracias. Buenas noches a todas. Cuídense. A chelear, profe. ¿Cómo? Que se vaya a chelear. Quiero más. Ah, no, hoy es jueves. Todavía tiene que esperar al viernes. Y ya me pongo impertinente con un café los viernes. Ah, Ya guerrero hasta el viernes. Yo le había entendido, váyase a perrear, dije, oye, está bien. No, igual hasta el viernes. Ah, sí. sí, está bien. Profe, que Bueno, esté bien. bonita noche a todas. Descansen y nos vemos el martes. Cuídense. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye.